se comunican con espíritus que dicen estar con una entidad más oscura, ¿no? ¿Te tocó vivir una situación parecida? Sí. Un cuchillo sale volando y se clava, que la cruz se da vuelta. Estaba diciendo palabras que yo no estaba diciendo. En algún momento escuchamos que el perro habló. El perro que estaba ahí. ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Existen los fantasmas? Yo creo que todos nos preguntamos eso alguna vez en la vida. Están aquellas personas que por cada suceso paranormal encuentran una explicación lógica y quienes al contrario creen que hay situaciones que son realmente muy difíciles de explicar. Entre estos últimos también están esas personas apasionadas que se dedican a investigar todo lo relacionado con el mundo de los espíritus. Federico Orbes es investigador paranormal y en esta charla nos centramos sobre todo lo que tiene que ver con los fantasmas, espíritus o, como él los llama, desencarnados. Pero antes de ir a la entrevista, mejor hagamos un breve repaso sobre la historia del espiritismo. El espiritismo, como lo conocemos hoy en día, tuvo su auge en el siglo XIX, pero la idea de comunicarse con los muertos es tan antigua como la humanidad misma. Civilizaciones como los egipcios, griegos y romanos ya creían en la posibilidad de contactarse con espíritus. Sin embargo, el movimiento espiritista moderno comenzó en 1848 con el famoso caso de las hermanas Fox en Nueva York. Ellas aseguraban comunicarse con un espíritu a través de golpes de madera. La noticia se difundió rápidamente y dio origen al auge de las mesas giratorias, donde la gente intentaba recibir mensajes del más allá. Aunque, años después, las hermanas admitieron que todo había sido un engaño. Sin embargo, el impacto de su historia ya había sido enorme. Entre quienes se interesaron por estos fenómenos estuvo el francés Allan Kardec, quien no veía estos eventos como un simple entretenimiento, sino como una posible vía para entender la existencia de los espíritus. En 1857 publicó el Libro de los Espíritus, donde organizó estas creencias en una doctrina estructurada. A partir de ese entonces, el espiritismo se expandió rápidamente. Incluso figuras como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, lo apoyaron abiertamente. Hoy en día, el espiritismo sigue presente, aunque con una mezcla de escepticismo y fervor. Sus principios han evolucionado desde la cultura popular hasta la investigación paranormal, como la que justamente realiza Federico Orbes. Vale aclarar que no es la primera vez que voy a hablar con Federico, ya previamente hemos tenido una entrevista con él, pero en esta oportunidad nos centramos puntualmente en los espíritus. Así que sin más, empecemos. Bueno, Fede, tanto tiempo. Muchas gracias de vuelta por justamente tu tiempo para poder hablar conmigo y seguir charlando un poco de lo que es el mundo paranormal. En su momento, en una primera instancia, habíamos hablado con Jorge también, en donde me contaron un poco cómo es el trabajo de ser investigador paranormal. Esta vez te llamo para ver si podemos meternos más en profundidad en lo que es el espiritismo, ¿no? Lo que es puntualmente el mundo de los espíritus. Reitero, gracias por tu tiempo y decime, ¿cómo estás? Bien, por suerte, muchas gracias a vos también por el espacio. Siempre es bueno volver a hablar un poco de esto y hacía un tiempito que estaba medio, desde la última charla más o menos, que estuvimos un poquito más alejados de lo que es el grupo por temas personales y ahora con un poquito más de tiempo tratando de volver a esto que me gusta y me hace bien. Así que se agradece también el espacio. Me encanta que digas que te guste y te hace bien, porque seguramente hay un montón de personas del otro lado que quizás se mueren si llegan a estar en una situación similar a la que estás vos. Sí. Pero te da cierto placer, o sea, el hecho de encontrarte con cosas inexplicables, se podría decir. Exactamente, es un poco la curiosidad, el investigar, el saber que hay un poco más allá, el darle una vuelta de tuerca a las cosas que vemos todos los días, en la cotidianidad. Tratar de buscar un sentido un poco más profundo de que por ahí tienen, digamos. Para arrancar me gustaría preguntarte, casi como un juego del 1 al 10, si te tengo que consultar, ¿qué tan seguro estás por convicción propia, por lo que viviste, por las evidencias que tenés, de que lo que podemos llamar espíritus, fantasmas, o el nombre que cada uno le quiera dar, existe? Qué pregunta. Mira, me encantaría decirte un 10, pero creo que si estás completamente seguro de algo, deja de buscarlo. Excelente. Siempre se renuevan, siempre, y es parte de la naturaleza también, así que me iría por un 8, para ser completamente honesto, porque dentro de lo que es el grupo investigador tengo una mente bastante, y con el tiempo también me he dado cuenta por ahí de que he sido más estricto a la hora de juzgar algún tipo de evidencia que se puede captar o no, a percepción mía, siempre hablando, como vos decías, un poco desde este lado ahora. Así que yo creo que un 8 sería un número importante. Con esto de que te digo de que cuando ya encontrás algo, porque me ha pasado con un compañero, con fundador también de uno de los grupos de investigación, que fue como, ya no tiene sentido porque ya respondí, yo ya sé lo que hay, y fue como, no, yo me abro de esto.
de tan seguro que lo tenía, ¿no? Creo que la duda está buena dentro de la personalidad humana. ¿Y qué faltaría para el día de mañana poder decir que estás un 9 o 10 en puntos 100% seguro de que existen? ¿Cuál sería la evidencia máxima a la que podría alguien llegar? Yo creo que no viene de la mano de una investigación paranormal per se, sino un poco más en lo que tiene que ver con la investigación de lo científico acompañado, digamos, de ese tipo de explicaciones. Lamentablemente, dentro de lo que son los fenómenos paranormales, no hay un acompañamiento completamente de la ciencia. Para mi punto de vista, falta un montón por explorar, falta muchísimo, y me parece que por ahí es lo que puede llegar a reforzarse, lo que es la cuántica, lo que tiene que ver con la parte de psicología. También me parece que hay una parte no explorada de la cabeza, de la capacidad humana que tiene que ver y puede llegar a fundamentar para mí. Pero bueno, esa es una decisión. Yendo a lo personal, ¿cómo fue que te adentraste a esto? ¿Cómo alguien termina siendo investigador paranormal y lo hace por placer? Porque aparte contamos que, si bien lógicamente también por cuestiones personales y trabajo tenés como idas y vueltas, te acercás y te alejás un poco más de este ambiente, ¿no? Pero en algún punto lo haces, como lo dijiste en un comienzo, por placer, por deseo propio, no por una retribución económica. No. De hecho, muchas veces dentro de lo que es una investigación paranormal es todo lo contrario. Pero por los costos que llevan a movilizarse, los tiempos, pérdida de tiempos en cuanto a lo que tiene que ver con lo laboral y demás. En mi caso, creo que la primera experiencia que la tuve cuando era muy chico, casi 4 o 5 años. Vivíamos en ese momento en lo que sería acá en GBA Noroeste, en San Miguel, a un par de casas de lo que sería la casa que está ahora, la casa de mi madre. Y acercándonos con mi primo, veníamos de la otra casa, venía mi madre atrás con mi hermana en el carro, y mi primo y yo corriendo adelante. Cuando llegamos a la altura de la casa de mi abuela materna, vimos a una señora que estaba con una oveja y demás. Llamó la atención, volvimos para atrás, le comentamos esto a mi mamá. Cuando llegamos de vuelta no había nada. Tiempo después, ya cuando mi familia se muda al predio actualmente donde está la casa de mi madre, que era donde yo había visto a esta señora, entre las fotos que se van sacando de lo que es la mudanza, me encuentro con una foto de esa señora con un bebé en brazos, que era yo, y me explica mi madre que era mi abuela, la mamá de mi padre, claro, sí, y que me había disfrutado mucho el poco tiempo que había vivido antes de que yo, o sea, cuando nací. Creo que antes del año falleció y bueno, nada, era un cariño muy particular. Y eso fue lo primero que yo recuerdo. ¿Cuántos años tenías? 4 o 5 años, 5 o 6, con toda la furia. Porque fue más o menos el tiempo donde nos vinimos desde Vicente López para acá. Claro, ya a esa edad te marca, aparte, son antes y después, vivir algo así. Sí, después cosas, qué sé yo, historia, siempre me gustó, siempre tuve curiosidad. Teníamos mucho de lo que eran leyendas urbanas en algunos libros que se sacaba Villiquen, esas cosas, y me llamaba, me intrigaba. Viniendo mi viejo de Entre Ríos, tenía un montón de historias y leyendas, que lo bisón, que esto, que lo otro, y te vas nutriendo un poco de eso también. Y después el único disparador fue en algún momento un foro de paranormal que existía acá en Argentina, el único foro de paranormal que absorbía muchísima de la información, muchísima de la gente. Y fue meterme con la cuenta de mi hermano, me acuerdo, porque no tenía la edad como para entrar al foro, creo que eran 16, 17, y yo tenía 13, algo por el estilo. Entonces entraba con la cuenta de mi hermano hasta que me pude crear la mía, etcétera. Y fue mucho tiempo de leer, de ir nutriéndome, de ir a la par. Hasta esos momentos eran estudios, más que nada, hice un tema de un taller de, ¿cómo que se dice esto? De vidas pasadas y meditación, y el tema de lo que tiene que ver con holística. Me fui nutriendo, me fui aprendiendo de manera autodidacta, fui a algunos cursos, y de a poquito fue llegando la idea de que, bueno, que como algo que pasaba en Estados Unidos y demás, la investigación paranormal, empezar a traerlo para acá. Se empezó a forjar en ese grupo, etcétera, y bueno, después no dio resultado por dentro del grupo, pero moderadores, que éramos yo y otra gente y compañeros que se habían formado durante bastante tiempo, estoy diciendo de los 13, ponerle hasta los 19 fue esto, se pusieron de acuerdo para esto de
de coordinarse y armar un grupo de investigación paranormal, que era lo que estaba faltando, digamos. Así que por ahí venía más o menos el ingreso mío y los primeros contactos con lo que era el fenómeno paranormal. Perfecto. Y después de tantos años de estudio, de leer, de investigar, si te tengo que preguntar de la forma más objetiva posible de definir lo que es el espiritismo para vos. Es una doctrina filosófica para mí, dentro de eso, en la que explica trata de explicar lo que es, para no caer en redundancias, el espíritu, es decir, o sea, lo fundamental del éter, de esa esencia que va más allá de espíritu, alma, cuerpo kármico, por lo que le quieras decir, pero ese éter, por decirlo de alguna manera más abarcativa, esa sustancia esencial que va pasando más allá de lo que son las vidas, la carne y la muerte, mientras va creciendo y ayudando a crecer a otros en el camino. Eso es más o menos lo que yo entiendo, sin entrar mucho en detalle. Perfecto. Yo deduzco que para investigar esto, bueno, hay varias maneras de uno mostrarse frente a estos temas. Yo particularmente, que soy curioso y que hago estas entrevistas porque me interesan, y particularmente yo creo que los espíritus existen, en algún punto igual al momento de investigar lo hago desde un lugar escéptico, porque también es cierto que al ser algo tan poco tangible y tan difícil de demostrar, evidentemente existen los fraudes, la gente que hace cosas fraudulentas para sacar rédito económico por sobre todas las cosas. Al momento de investigar, ¿cuesta eso? ¿Cuesta encontrar hasta dónde uno puede creer y hasta dónde no, justamente por ser respetuoso con la verdad? Yo creo que a mí me ha pasado, por lo menos. Yo he visto, y con esto que te decía, a medida que uno va creciendo y por ahí va saliendo de la fascinación y de las cosas reales, uno cuando ve todo esto y ve películas y demás, lo primero que ve es que saltan las cosas por el aire, que un cuchillo sale volando y se clava, que la cruz se da vuelta, y es muy poco probable que pasen ese tipo de cosas. Entonces es como que vas bajando de expectativa. Qué sé yo, una muy buena investigación, en el mejorísimo de los casos puede haber una interacción con una sombra que se vea grabada en cámara, pero aparte me ha pasado esto, desde mi punto personal, de haber una productora en algún momento, cuando estábamos trabajando con uno de los grupos, ir a 2 lugares de investigación distintos, porque uno, si bien era muy hermoso y que era un túnel en medio de la montaña, no les rendía a ellos lo que habíamos compilado, que era una cosa más real de lo que se está haciendo una investigación. E ir a otro lugar, que también lo mismo, tuvimos una interacción en donde el medidor se mueve, responde inteligentemente, el medidor de EMF, y se voltea solo después de mucho tiempo, pero como no fue suficiente, en medio del programa, en vivo, muy de tabloide, muy de ese tipo de cosas, tiraron una foto. Esta foto sacaron, no la habíamos sacado nosotros, la habían sacado ellos antes, y sí, se veía como una cara al costado, pero o sea, es acorralarte. Muchas veces te sentís acorralado, y entiendo por ahí el buscar la ficción dentro de eso, show. ¿no? Porque, sí, exactamente, y es un poco lo que vende, pero eso va tirando para atrás los buenos labores. Me ha pasado con otro grupo de investigaciones que he mirado, eso también puede ser un poco por qué me retrotraje dentro de lo que es la investigación, porque me siento a veces dudando incluso de las evidencias que tenemos dentro del mismo grupo. Wow, claro. Y al ser tanta gente, es un consenso, ¿entendés? Claro. O sea, si yo te aporto esta parte, audios generalmente, en tema de audios, para mí hay muy pocos psicofonías que realmente, incluso material mío o del grupo con el que he trabajado, en los que me saco el sombrero y digo, acá hay algo raro. Fotos, muchas fotos en muchos grupos, en muchos lugares que se acreditan a algo paranormal cuando muchas veces no lo es. Es difícil realmente. O sea, es difícil dentro hasta del mismo ambiente. A mi parte sí. Por ahí hay gente a la que no le importa y bueno, se manda. Trato de jugar siempre de lo más lógico, vamos a decir, entre comillas, posible, y ahí descartar. Pero a través de los años me ha pasado de que se mueva menos la aguja, claro, tirándose para lo paranormal. Es un poco crítico, pero es un poco real quizá eso. Excelente. Sí, en la entrevista anterior me mencionaste el libro de los espíritus de Alan Kardec. Sí. Anduve, lógicamente, a raíz de eso investigando un poco al respecto.
para quienes no saben del otro lado, decime si coincidís, es una de las figuras más importantes de lo que es el espiritismo como tal, ¿no? Una vez que se empezó a denominar de esa manera. Y lo curioso es que una de las motivaciones que tuvo él para arrancar en el espiritismo es de una época en donde estaban de moda las mesas giratorias, ¿no? El siglo XIX, si no me equivoco. Siglo XIX. Siglo XIX, donde se juntaban varias personas alrededor de una mesa, creo que se vendaban los ojos, si no me equivoco, y una medium canalizaba y en teoría la mesa se iba moviendo de manera que respondía. Algo que evidentemente, también decime si estás de acuerdo, que no era cierto y se pudo evidenciar de que era fraudulento. Por lo menos me da esa sensación por dos razones. Primero, que no siguió sucediendo. Y segundo, que es algo bastante sencillo, creo yo, de emular. No sé qué opinión tenés al respecto. Sí, la parte lógica, la parte de que se mueva la materia, es como que yo te decía recién, en los casos de paranormal es muy, muy difícil realmente que la materia se mueva. El cuerpo que nosotros entendemos dentro de lo que es un alma, espíritu desencarnado, como solemos decir dentro de lo que es la investigación, tiene un cuerpo físico muy sutil, que no es capaz de interactuar a menos que tenga una cantidad de energía, etcétera, que va recompilando el ambiente, etcétera. Entonces es muy difícil. Canalizado, hay dos maneras de entenderlo. Uno es el movimiento involuntario o la proyección de energía también, que eso es en lo que es la investigación paranormal pasa también mucho, y es una corriente que a mí, e incluso en algunos que otros compañeros en su momento, ha puesto en duda decir, che, lo que nosotros recompilamos y evidenciamos ¿es realmente esto o es una proyección de lo que nosotros queremos? Eso es un tema aparte. Sí, se entiende. Pero... Ahí ya vamos a hablar, pero podríamos meter el tema de la Ouija también, ¿no? Tranquilamente, creo. Que va todo más o menos de la mano. También perfecto. La realidad es que si realmente, parece gracioso que yo diga el sí, ¿no? Pero si estamos hablando de la posibilidad de que se canalice una energía en un cuerpo humano, puede que involuntariamente el cuerpo lo mueva por conducta. Entonces se disocia. Es como en algunas religiones, por ejemplo, en el caso más vívido, más cercano que te puedo decir, es en algunas religiones cuando la entidad ingresa en el cuerpo de la persona, por lo general se pierde, hay una disociación. Lo que te dicen esa gente es, yo veo, pero como desde afuera. Entonces, es dudoso realmente. Sí creo que se puede canalizar energía y ya le llames las mesas giratorias o voladoras, o le llames, había otro formato que usaba Kardec en esto, que era tipo una canastita de papel con un lápiz y que se vaya moviendo. Sí. Todo esto puede ser la entidad per se moviéndolo, pero es mucho más probable que sea una canalización de la energía nuestra proyectada en esto, o la sumatoria de los dos. Excelente. La realidad, y como traíamos en esto de lo que decíamos en el libro de los espíritus, Kardec se ha encargado mucho de esto, de tratar de recompiló muchísima información y se sistematizó un montón de cosas, y siempre llega a esto de que las respuestas que se van dando tienen una coherencia, digamos, en la que se funda lo que es la filosofía, digamos, o la doctrina de lo que es el espiritismo. A mí me parece que hay algo ahí, no sé si puntualmente, volviendo al tema central, ¿no? Pero sin perder el hilo. No puntualmente lo que son las mesas. Pero algo canalizado tiene que haber, a mi punto de creencia. Eso es lo que me pasa a veces con este tipo de cosas. Excelente. Y en lo personal, ¿probaste jugar al juego de la copa, la Ouija? Sí, desde chico, como te digo, esto era gente. San Miguel en su momento era mucho más abierto, mucho más campo, corrían las leyendas, era toda una cuadra en la que somos familia, por lo cual familia traía Entre Ríos, olvídate, esto era que en el campo de allá en Lobizón, que los ovnis, plena época de los ovnis, en los 90 y pocos. Entre esos salen juegos de la copa entre primos y demás. La primera experiencia que yo recuerdo fue en la casa de mi difunta tía, ahora. En ese momento estaba viva, era un patio grande, que en esa casa era donde vivía
cuando vino a San Miguel mi abuela, o sea, la señora que salió en la foto. Sí, sí, sí. En el lugar hicimos un juego muy improvisado porque no teníamos el tablero, sino que cortamos, más que Ouija fue de la copa. Claro, que las letritas en hojas, ¿no? Sí. Okay. Éramos varios primos, hicimos un par de preguntas y el recuerdo que yo tengo es que en algún momento escuchamos que el perro habló. El perro que estaba ahí, de la nada. Jodiendo. No. Hoy te estoy diciendo este recuerdo. Puede estar modificado, puede ser un montón de. O sea, puede ser una cosa psicológica, puede ser. ¿Pero cuántas personas estaban participando? Y habremos sido 6, 7. El 6, tema 7, es que ¿y también cuántos? está el colectivo, la sugestión colectiva. Está también, bien, ¿no? está bien. Sí, yo entiendo que científicamente se puede comprobar de manera racional siempre de una u otra manera, pero déjame decir que no deja de ser extremadamente llamativo que vos me decís que entre 6 y 7 personas que estaban presentes escucharon, dicen y recuerdan haber escuchado al perro hablar. Sí, sí. Wow. Que no sería nada, o sea, pensándolo, analizándolo, no sería nada loco tampoco pensarlo de una manera. O sea, en vez de entrar en un cuerpo humano que es mucho más complejo, con el tema, es mucho más sencillo el tema de los animales, o la manifestación, o lo que fuera. ¿Pero qué dijo el perro? Sabes que no me puedo acordar, estaba tratando de acordarme ahora cuando te lo decía, pero no me puedo acordar. Evidentemente no había sido algo sustancial lo que dijo. No, o sea, fue algo como o sonó como una advertencia. En este momento tengo entendido como que era algo de eso, ¿viste? no fue sacarme a pasear, digamos. No era nada de eso. Yo creo que también tiene que ver con cómo se van rellenando huecos cuando uno va hablando y este tipo de cosas, y la sugestión y el miedo también que a veces genera. Pero sí distingo de que para mí en esos casos, o sea, me han pasado un montón de veces cosas, pero hay casos puntuales, lo de mi abuela, esto que me mencionás vos, que son como que sentís que la energía es distinta, que como que hay algo raro. Se percibe. Sí, yo dentro de lo que era el grupo de paranormal, no era el que más capacidad mediúnica tenía o capacidad de contacto, pero sí me ha pasado siempre de sentir energía de gente o sentir en los ambientes raros o cuando algo pasa, distinguir si es algo lógico, ¿entendés? Esa puntadita, ese cosito que te decís, che, para, ojo. Y eso fue una de las veces que me pasó. Perdón, me quedé con esto del perro porque me parece fascinante. ¿El tono de voz lo recordás? ¿Era una voz masculina, femenina? Grave, sí, grave, sí. ¿Te daba sensación negativa? Sí. Dio miedo, digamos. Bueno, más allá de que te da miedo siempre un perro hablando, ¿no? Pero quiero decir. Sí, pero es como que te digo, crecíamos un poco con esto y creo que eso también es lo que nos llevaba, pero eso fue lo que nos hizo saltar a todos, cosa completamente anti-recomendada en una sesión de abandonar todo así nomás y dejar menos el tema de la copa. No despidieron, como se suele recomendar, el juego para que no quede abierto, digamos. No, porque uno lo va planteando con esto de que es un chiste, de que sí, lo van moviendo y demás. Por eso es que no menciono un montón de otras veces que hice juegos y que no lo van moviendo y demás. Que sentí que no había nada. Eso me destaca y sí le ha usado también ponerle la Ouija como tablero, como sesión de Ouija en investigaciones con los grupos de investigación, que ha sido muy efectiva. Sabida manejar, si alguien lo sabe manejar es muy efectivo. Es una manera de canalizar, es difícil, es complicado. Por eso el tema de que sea una tabla, el hecho de que sea una preparación, el hecho de que sea una protección. El solo hecho de que sí. ¿Es peligroso? Siempre hay un riesgo. Esto, siempre que hablas con alguien de lo que tenga que ver con lo espiritual, es siempre si vos abrís un hueco, un velo, para ver para un lado, es todo mutuo. Es importante la preparación. En algunas religiones, como te decía, más africanas, ponele, el tema de cuando estás indispuesta y demás, la mujer no se recomienda hacer este tipo de cosas porque influye. Obviamente, si estás con una depresión de aquella, tampoco está bueno. Lógico, claro. Hay una preparación, hay un ritual, por decirlo de alguna manera, que cada uno se puede poner, de limpiarse, de esto, de prepararse, de meditar, y las protecciones, lo que sea que uno sea que crea. Porque acá entra mi filosofía de que la energía es una sola, la protección es una sola, las vibraciones se dividen en mal y después lo llamamos de todas las maneras que queramos llamarlo. Eso es algo en mi apreciación, pero la encomendación a algo superior o a uno mismo, al poder de uno mismo, para protegerse.
Pero siempre. Ahora, Sí. perfecto. Deduzco que lógicamente hay espíritus buenos y espíritus malos, pero recién esto que mencionabas de un perro hablando, por lo poco que sé, entiendo que no lo puede hacer un espíritu, o mejor dicho, como bien lo mencionaste, un desencarnado. Sí, claro, Desencarnado. Entiendo que hay otras entidades que también juegan. ¿Está el riesgo también de encontrarse con esto? Y también te pregunto, porque sé que esto es un quilombo, pero lo tengo que preguntar. ¿Qué carajo es un espíritu? ¿No? Porque todos damos por hecho que es una persona que falleció y ahí se pueden dividir varias ramas entre las que dicen que no encontró su camino, otros que piensan que es el purgatorio, otros que piensan que es un castigo por algo que hicieron en vida. ¿Qué es para vos esta etapa, el espíritu, o llamarlo como quieras, desencarnados? Para mí, y siguiendo lo que es el espiritismo y siguiendo lo que tiene que ver la parte energética, por decirlo así, la parte más química o científica, vamos a decirle. Cuando uno fallece se separa una esencia, algo vital, que sigue manteniéndose a lo largo de distintas reencarnaciones, estoy volviendo lo mismo. ¿Lo podemos llamar alma? Podemos llamarle alma, podemos llamarle espíritu, o éter, o bien. esencia. Vamos a llamarle en este caso alma, el alma. Bien. Se desprende de este alma. No es una cosa sutil que no existe, tiene una materia, tiene una cosa física. Depende de las cosas en vida, de cómo va vibrando, si la vibración alta, vibración baja, y acá entramos también en los otros seres que puede haber. La materia se va haciendo más densa, más oscura, más pesada o más liviana, al punto de poder trascender a otro plano. Llámale cielo, llámale un plano en el cual... O sea, dimensión. Dimensión, exactamente, como una cosa arriba de la otra, que ha pasado con un montón de culturas que aparentemente han desaparecido de la nada. Eso es lo que yo creo. En el trayecto, por la clase de densidad de la persona, si una persona ha sido un HDP toda su vida, probablemente cuando fallezca quede mucho de eso entregado, porque se van absorbiendo energías, se van relacionando, incluso en casos que nos han tocado ver, una persona mala por codicia empieza a trabajar ciertas energías con ciertos tipos de brujos, vamos a decirle, no es la palabra, pero brujos, entonces van trabajando y esto es cada vez más denso, cada vez más denso, cada vez más denso. A mí me gusta mucho usar lo que es la doctrina del espiritismo, de lo que es el africanismo y demás, que me llama mucho la atención. No comparto por ahí algún tipo de cosas que dicen, hay mucho de farándula también, pero me gusta esta parte de pensar de que cuando un espíritu necesita trascender, necesita vibrar más alto, necesita luz. Entonces esa luz que en cualquier religión, pero sobre todo en esta que te digo, le prendes a un santito, le prendes a esto, le prendes al otro, es un alimento para que eso vibre más alto. ¿Qué pasa? Por lo general hay trabajos que se piden que hacen que en vez de elevarte, o sea, vos decís, che, mira, te tengo una changa, hablando maripronto. Te tengo una changa, velita, sí, es esto, listo, vos hacelo. Che, esto me va a hacer bien, sí, yo te prendo la velita, pero ¿entendés? Lo que está haciendo, la energía esa está cada vez anclándose más. Estamos hablando de, podríamos llamarlo magia negra. Sí, tranquilamente, magia negra, sí. Bien, magia negra. Bien. Para unificar ciertos criterios, lo digo, ¿no? O sea, sí. Por a veces no me quiero encasillar mucho, o porque, aparte, en distintas religiones las concepciones son distintas. Si yo te digo magia negra es una cosa mala, o si yo te digo magia, o te digo brujo, porque y hay muchas concepciones de eso. Entonces yo creo que ese tipo de entidades son las que van quedando acá, trabadas por gusto, o por cosas pendientes, o por crímenes o cosas que se vayan condenando a estar cada vez más atados al plano terrenal que es y no poder trascender. Si nos estamos poniendo medio filosóficos, ya vamos a salir de acá, pero para también redondear, sé que son creencias. Creyéndolo de esta manera, cuesta creer en la reencarnación, supongo. O mejor dicho, no, está bien, sí, se puede creer en la reencarnación, pero no en esta cosa de que al morir instantáneamente nacemos de vuelta. ¿No? Como que en algún punto nuestra conciencia queda atrapada en un lugar, en un espacio, en una dimensión. Recuerdo rápidamente los famosos casos de supuestos espíritus que llevan más de supuestamente 200 años, porque son de personas que fallecieron hace muchísimos años atrás y que en algún punto se comenta que siguen estando, que siguen apareciendo, que siguen buscando algo. Entiendo
Que no necesariamente en esa dimensión han pasado 200 años, ¿no? Como que en algún punto también el tiempo puede ser relativo. También, sí. Eh, a mí me pasa con eso de que la reencarnación per se, o sea, la reencarnación inmediata es muy poco probable, no es lo normal. Ok. Dentro de lo que se entiende como la reencarnación, el proceso, el espíritu tiene que pasar por un proceso, incluso si puede pasar a otra vibración más alta, a otra dimensión, a otro estadio, tiene que pasar por un proceso de limpieza. Y no sabemos qué tiempo lleva y demás. Ok. También tiene que ver con que hay muchos espíritus que ya trascendieron del plano físico, ya no necesitan reencarnar en el físico, no necesitan tener un cuerpo, pero se mantienen dentro o la posibilidad de pasar de uno al otro y ayudar desde otro lado, que es otro tipo de aprendizaje, maestros, guías y demás. Como hay para el lado bueno, lo hay para el lado bajo, mientras más abajo también es como que no vas a salir de ahí. Bien. Pero me pasa esto con el tema de la reencarnación instantánea, he leído en algún lado, no me puedo acordar ahora sinceramente, el tema de que hay almas que son tan necesarias que cumplan X cosita para terminar de trascender, que es, ok, vamos acá, o sea, arrancá acá al toque. Wow. Me ha pasado, había un libro de Brian Weiss, si no me equivoco, que es el tema de mucha vida de muchos maestros, que habla un poco de esto, es un poco novelizado, él también un par de casos que tenía particularmente, y explicaba esto o daba la posibilidad de explicación de cuando dicen, pero ¿por qué tan chiquito tenía que morir? Y porque quizá ese alma necesitaba pasar ese estadio para completar eso. Son pequeñas cositas que se van haciendo y por eso a veces hay lo que se dice almas tan viejas en cuerpos tan jóvenes o viceversa, un alma muy nueva, se percibe de esa manera. Nosotros, o yo particularmente, para no hablar por nadie más, a veces percibo eso, ¿no? Cuando alguien carga mucho más atrás de lo que él mismo a veces sabe. Me encanta cuando pasan estas cosas. Yo hace un tiempo atrás entrevisté también a Amalia Novoa, que es una medium, que casualmente desde su óptica, su visión como medium, respondió exactamente lo mismo que vos. Varias de las investigaciones paranormales, vos que efectivamente te dedicas a eso, que no es un show, sino que lo haces, me podrás corroborar si existen. Pero vi varias situaciones en las que supuestamente se comunican con espíritus que dicen estar con una entidad más oscura, ¿no? Como que en un mismo lugar se escuchan voces de, como bien lo mencionabas, de desencarnados que suelen como advertir que hay una entidad más oscura, un demonio, se podría decir, que los está acechando, que en algún punto está con ellos. ¿Te tocó vivir una situación parecida? Sí. Sí. Seguro lo dijiste, ¿eh? Muy seguro lo dijiste. Sí, no, es que sí, muchas. Me ha pasado en investigaciones, particularmente de tener donde hay una actividad, donde se siente esto que te decía del ambiente, donde la gente registra tal cosa, pero llegamos y no captamos nada. Y no captamos nada, y vos decís, es extraño, porque vos sentís que hay algo en el ambiente. Entonces, por lo general, o algunas de las veces que ha pasado eso, es donde recurríamos a la tabla. Y recurríamos con el sentido de, ok, vamos a tratar de comunicar por otros medios porque hay algo que no estamos pudiendo. Y muchas veces la respuesta era esta: hay alguien más, hay alguien, no puedo hablar, no puedo, o sea, se dejaba ver esto. Yo creo que tiene que ver mucho también, bueno, quizá en la doctrina católica se explica mucho, pero de cómo se va rigiendo tanto el cielo como los ángeles, en este caso, o las energías superiores, como los demonios dentro de lo que es el catolicismo y las entidades más bajas, bajo astral, se rigen por jerarquías. Los demonios, por lo general, el príncipe el rey ¿Y qué son para vos los demonios? Porque se puede explicar de una manera religiosa, pero también en la entrevista anterior que tuvimos, hablamos de religión y un poco me contaban que esto excede la religión en sí misma, ¿no? Que hay una cuestión de fe que hace que le das como cierto poder o creencias a objetos como puede ser la cruz o como pueden ser otras simbologías o ciertos actos rituales que en algún punto ayudan a combatir entidades negativas, pero lo cierto es que no conocemos una religión como válida. Cada uno, por supuesto, está libre de interpretación. Entonces, ¿qué vendrían a ser los demonios saliendo de la religión en sí misma? Todas las religiones están atravesadas por algún tipo de entidad. En realidad, miento. A partir de lo que es el monoteísmo, se empieza a hacer más lo que es el demonio. Por eso miento.
Anterior a eso había entidades consideradas, o sea, más cercanos a lo humano, digamos, y a la parte mala y hacer este tipo de cosas, que lo que, o sea, eran más normales. Era Ok. una persona y se mandaba su macana y era, Ok. era real. Bien. Pero sí creo que se trata, en todas las religiones, incluso se van tratando durante todas las cosas, en entidades más asociadas a lo maligno, a la muerte, este tipo de cosas, a la mala suerte, a la desgracia. Yo Pero creo no que fueron son entidades. humanos en este caso, ¿o sí? No, No. yo no lo consideraría humano. Quiero creer y creo en realidad que es como las distintas deidades. Las deidades, la energía, la tierra, yo me autopercibo, qué fea palabra, pero me percibo mucho, me percibo mucho como, o me reflejo mucho en lo que es la religión celta, en el Wicca, en el brujo, y Bien. creo que cada parte de la naturaleza tiene su energía, tanto cada espíritu tiene, y para mí esto también tiene que ver con eso. Los elementales, duendes y demás están muy acercados, son espíritus de la naturaleza, antiquísimos, casi prácticamente al mismo tiempo de lo que vive la Tierra, que son más densos, o sea, son elementos de tierra y de fuego, son elementos más básicos. Bien. Y de ahí para abajo. Bien. O sea, la apariencia que tienen los duendes en línea general es muy relacionada a la que tienen los diablos. O sea, si te vas fijando en ciertas culturas, ¿no? En otras Ok. culturas, bueno, Ok. a lo que voy. Para mí son entidades de la naturaleza, propias, espíritus propios, creados por algo superior, Ok. que vibran muy bajo. Vibran muy bajo. O sea que cuando nos morimos podemos llegar a, como desencarnados barra espíritus, Sí. estar en un plano que relativamente compartimos con estos seres. Algo Sí, así sería. yo sin duda creo que sí. Muchas de las veces que se habla de los bajos astrales y de viajes astrales que se hacen y demás, he tenido alguna que otra cosa, alguna que otra experiencia. Hoy por hoy no puedo decirte a ciencia cierta si realmente es algo, o sea, si es 100%, pero he tenido alguna que otra experiencia y he escuchado muchos relatos en los que el bajo astral está compartido con esto. A medida que vas bajando más abajo en las dimensiones, en los astrales, y la vibración es mucho más densa, se va poniendo mucho más llamado el infierno, como sería en lo católico, digamos. Más Pero turbio, que se digámoslo rige en de esa manera. palabras. Ok. Recién me comentabas que efectivamente te tocó vivir eso, de que a través sobre todo de Ouijas te han dicho no puedo hablar porque estoy con una entidad maligna. ¿Cómo, Sí. cómo sigue en esos casos? O sea, ¿cuál es tu conclusión de por qué sucede esto? Basando todo lo que tiene que ver con la energía, esto mismo que te decía. Entidades más antiguas, entidades con un dominio mucho más aprendido dentro de la otra dimensión, de lo que se llama, de lo que es el otro plano, vamos a decir, el otro plano mejor. Pueden manipular ciertas cosas. Mientras más tiempo tenga la entidad viviendo en el plano y desarrollándose en un ambiente X, puede empezar a manipular ciertas cosas. La ¿Y luz, por qué, y por por eso. qué lo hacen? ¿Se alimentan de eso? Sí. Ok. Trabajan con esa energía, atraen la energía y es como si fuese, no sé cómo decírtelo. Es como no me sale la palabra ahora, pero el rey que tiene trabajan para, es eso, Ok, trabajan ok. para eso y trae esto, trae energía, trabajan para lo otro y va recaudando. Y por lo general es una entidad mucho más antigua o con un poder mucho más, con una capacidad mucho más fuerte de utilizar los medios, de Y, manifestarse en el plano. ¿Y a qué le puede tener miedo un espíritu? ¿A qué le puede temer de un demonio? Quiero decir, a ver, suena medio raro lo que voy a decir, pero ya está muerto en algún punto. ¿Cuál es la amenaza que vos creés que pueden llegar a tener por estar compartiendo espacio con un demonio, por ejemplo? No sé si es una muy buena pregunta. No la tengo completamente clara porque no manejo la otra dimensión, el otro plano, pero se me ocurre que tiene que ver con algo de esto, de la energía, de imposibilitar del dominio. Así como pasa imagínate que hay entidades que pueden poseer cuerpos físicos y pueden hacer que el cuerpo físico se maneje a voluntad completamente. Imagínate con algo más sutil que el cuerpo físico, que sería un desencarnado, por decirlo de alguna manera, una entidad que tiene una densidad mucho más, o una vibración mucho más baja, tenga la capacidad de
incluir o manejar o hacer de voluntad de la entidad. No sé si tiene que ver con el drenado de energía, no sé si tendrá que ver con el tema de que la puede desaparecer del plano, no lo sé. Y no he escuchado muchas teorías, lo cual es llamativo, de qué es lo que maneje esto, pero sí es algo que se ve mucho en lo que son las investigaciones de fenómenos paranormales. O sea, la mala noticia para el que está viendo esto es que si creemos que esto efectivamente sucede, no es que nos morimos y se terminó el sufrimiento, todo lo contrario, puede ser muchísimo peor. Te puede tocar estar encerrado en un cuarto con un demonio, la puta que lo parió, pero... Hay que estar atento al karma porque todo vuelve, hay que hacer las cosas bien. Sabes que hay muchas personas con las que hablo. A mí particularmente el terror me gusta como género. Me divierte ver películas de terror, me divierten, no sé, libros de Stephen King, de Alan Poe, me gusta hablar del tema. Y no tengo miedo ni de ver películas, ni de hablar del tema. Yo me puedo ver una película de terror a las 3 de la mañana y me duermo con un bebé. La verdad no me cambia nada. Pero hay muchas personas con las que hablo que cuando salen estos temas ponen un stop, tienen miedo de seguir hablando porque sienten que pueden llegar a atraer algo, ¿no? Por el simple hecho de estar hablando de esto. Y es más, me he cruzado con personas que dicen evitar ver películas de terror porque tienen miedo de atraer a una entidad. ¿Algo de todo esto para vos puede realmente existir o es más el miedo personal de que algo suceda y ya? Yo creo que más el miedo. Hay una creencia popular muy de que dice, no hablemos de esto porque se empiezan a pasar cosas. En realidad depende, yo creo que depende cómo esté anímicamente, lo que te decía la otra vez, hace un ratito. El tema de que anímicamente como esté uno lo que va trayendo es muy más probable que la energía llame la energía más que el estar hablando. Excelente, se entiende. No es el hecho de hablarlo, sino como uno se siente. Exacto. Si no te sentís negativo por hablarlo, lo que importa es tu vibración, digamos, entre comillas. Sí, a mi punto de vista es eso lo que pasa. Después está el tema de que a veces lo que se asocia con, no, mirá, porque me pasó muchas veces de que no, hablé de esto y me pasó esto, entonces no quiero hablar más. Y por ahí fue paranoia, una paranoia, te sugestionaste, entendés, viste algo y ya, no sé, qué sé yo, capaz en la casa de esa persona puntualmente pasan cosas, entonces ya te sugestionaste y viste una sombra de más y empezás a prestar atención a otras cosas. Creo que tiene que ver más con eso, no creo que haya algo puntual, sí puede llegar a traer más lo que tiene que ver con la energía y cómo esté uno anímicamente. Yo creo que más cercano a eso. Si nos ponemos un poco más morbosos, me pongo yo un poco más morboso y te pregunto por top 3, te podría decir, de los momentos que más te asustaste en una investigación paranormal o que más te impactaron. ¿Cuáles podés contar? La verdad que la del perro que habla no fue puntualmente una investigación, pero heavy. No. Esa es heavy. Que me haya asustado. Que me haya asustado el número 1, creo que lo tuve cuando todavía el grupo trabajaba con Crónica, con el diario, y hacíamos crónicas paranormales. Una investigación en un departamento en Almagro. Una familia con unos niños que venían torturando, lo que sea que había ahí, venía torturando mucho a las nenes. Y habían ido distintas, hasta ese momento creo que habían ido 2 curas distintos dentro de lo que era el catolicismo, católicos, y no habían podido hacer nada, o sea, se había vuelto más hostil el asunto. Me tocó esa vez verlo por cámaras. En ese momento trabajábamos mucho con cámaras fijas en las investigaciones y uno monitoreando para ver si veía tal o cual cosa. En ese momento yo estaba en cámara y 2 compañeros míos, los 2 con una capacidad mediúnica muy grande y un muchacho que había entrado para esa investigación particular que era parapsicólogo, recibido de libro, nunca en campo. Parapsicólogo, para explicarlo rápidamente, es algo similar a un medium en este sentido, o no tiene esa capacidad. Exactamente, sí, okay. Tiene una capacidad, pero el muchacho no había trabajado tanto en lo que eran las investigaciones de campo, por eso insistía mucho en venir con nosotros. Y bueno, decía sí tenía el conocimiento, evidentemente, por ahí no lo supo manejar, no sé qué pasó. El tema es que en algún momento de la investigación el muchacho empieza a respirar mal, se empieza a agitar, empieza a decir, estoy sintiendo frío, estoy sintiendo... le preguntan, ¿estás bien? No, creo que quiere entrar. Eso es lo que es una ocupación, digamos, de mi cuerpo. Lo están por poseer.
Sí, no sabemos si poseerlo. La posesión es el último, pero es una ocupación. Está tratando de ocupar lo que es el cuerpo. Entonces, cuando empieza así, le dice, ¿lo podés controlar? No. Bueno, entonces un compañero le pone la mano en el hombro y empieza a rezar. Los chicos se manejaban en ese momento, el muchacho particularmente se manejaba con todo lo que tenía que ver con los celtas y este tipo de cosas. Empezó a rezar y es un grito desaforado del muchacho y yo viéndolo desde la cámara y no sabiendo qué hacer. Eso creo que fue uno de los puntos números 1 de una investigación. Lamentablemente ese caso no lo pudimos resolver y la familia se tuvo que ir directamente de la casa. El muchacho salió bien, salió con la presión baja, salió medio desvanecido, se recuperó y bueno, no volvió a la investigación en sí, no volvió a hacer investigación de campo. Mantuvimos un contacto cordial para saber que estaba bien y después no supimos más. Hola, ¿cómo andan? Soy Lucas del Futuro. Interrumpo un segundo la entrevista porque esto que acaba de contar Fede fue grabado, fue documentado y el mismo Fede tuvo la gentileza de compartir la evidencia mostrando lo que acaba de contar. Así que lo comparto para que vean a continuación. Si sos medio asustadizo, quizás te convenga saltear esta parte. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? No. ¿Qué vos? No, ya. ¿Puedes manejar, Jesús? Estoy helando. Estoy helando. Están entrando en mí. ¿Qué es eso? ¿Puedes manejar o qué te ayuda? Ayúdame. Está entrando. No sé. Aguanta. No sé qué entra. Estoy muriendo. No lo hizo saber. Alejandro. Yo lo entrego. No lo llamo. En esos casos, para seguir linkeando con lo que ya hablamos, se trataba de una entidad que definitivamente no es un desencarnado, es un demonio o algo superior. Digamos, un espíritu desencarnado no se puede meter en el cuerpo, supongo, ¿no? De otra persona. Exactamente. Bueno, eso es una cosita que quería aclarar otra vez cuando me quedé pendiente. No es que el desencarnado no se puede poner, pero hay algo que se llama obsesor, que en otras religiones tiene otro nombre, pero el obsesor. ¿Cómo se llama? ¿Lo puedes repetir? Obsesor. Okay. Es una obsesión. Okay. Una entidad, un desencarnado, toma contacto muy cerca con lo que es la energía de la persona y vive cierta cosa a través de él. No es que está poseído. Bien. Pero se alimenta de esa energía e influye en la energía de la persona de ahí y la va a cambiar. Bien. Eso en otro momento lo explicamos porque también tengo un caso similar. Y de primera mano de eso. Me encanta. Me encanta. Pero bueno, el segundo caso que me ha pasado muy grande en una investigación fue a mí, en una casa de una chica que tenía una capacidad mediúnica muy grande, 13 años tenía la nena. Los padres nos llamaban porque habían pasado muchas cosas. Era una casa enorme, tipo, en la parte de abajo tenía un garage similar. ¿Buenos Aires también?
Sí, San Martín. Bien. Cerrito, bueno, la gente no sabe dónde estoy, ¿no? Pero todo más o menos por acá, no tan lejos. Bueno, yo tampoco sabía. Zona norte, bien, zona norte. Sí, Zona sí. norte. Teníamos muchas investigaciones nuestras fueron San Martín, mucho en Capital Federal, tuvimos mucho en zona sur también. Y después, bueno, nada, por fuera, digamos, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires y demás, pero sobre todo la mayoría de los casos eran siempre lo que era conurbano o Cava. Y una de esas veces, en una de esas investigaciones, aparentemente la chica tenía un contacto con alguien. Era una casa enorme, tenía una parte de un sótano que era muy raro, y tuvimos una interacción una evidencia muy grande en lo paranormal que uno diría, voló algo. No, la evidencia muy grande y muy buena es cuando la interacción del MDF se manifiesta, o sea, le dice, che, fíjate si podés llevar la aguja a tal cosa, y va respondiendo y va generando una interacción. Bien, perdón, para la gente que no sabe, cuando decís la aguja del ¿cómo dijiste? NF. Es el medidor de... Bien, perfecto. De Milligauss. Perfecto, bien. Una casa que tenía ese tipo de cosas que aparentemente habían pasado, había algo que ver con la chica, sentía que había alguien hablándole y demás. En algún momento estamos en una grabación en la cual yo me relajo y empiezo a relajarme y de repente yo no tuve estaba diciendo palabras que yo no estaba diciendo. Viste la sensación de que estás manejando una sesión de haciendo preguntas en el aire, bueno, no, decí, en algún momento la palabra que fuera, digo, lo que pidas se te dará, y mi compañero me miró como diciendo, ¿por qué? Y yo fue como, ¿por qué estoy diciendo? Wow. Y me sacaron de ese trance. ¿Es parecido estar en un pequeño estado de ebriedad? ¿Se podría decir algo así? Es raro, pero... No, yo estaba hablando, manejando normalmente, cerrado, manejando energía, tratando de sentir, y en algún momento fue como que se filtró esa palabra, esa frase, y fue como, no es recomendable en una investigación que estás tratando con algo que aparentemente está manifestándose como esto, que tiene que ver con algo más denso, decirle lo que vos pidas te lo voy a dar, porque Claro. o sea, te está regalando. Tuvimos mucha evidencia de ese lugar, por suerte la chica después pudo controlar en un tema de mediunidad nada más, pero sí había una entidad muy fuerte en esa casa. Ese fue el segundo miedo que me pasó grande en una investigación. ¿Y cómo saliste de ese estado? Los chicos, o sea, lo mismo, mis compañeros en ese momento, Mariano era uno, Ariel era el otro, fue como, che, me llamó algo la atención, me dijeron, ¿qué? ¿Está bien? ¿Qué? Le digo, sí. Y dice, bueno, salí, se quedó el otro muchacho ahí. Un par de cachetazos, digamos, no hay otra forma. Básicamente. Pero yo reconocí en ese instante, ese microsegundo, ¿viste? Cuando decís, esto no lo vengo diciendo yo. No tenía ningún tipo de sentido. Y tercera, la tercera creo que ha sido en Chile. En Chile, ese caso que te dije en Chile. Fue en el Cajón del Maipo, en el túnel del Tinoco, un túnel de 600 metros, si no me equivoco, que era ferroviario en su momento y ya no funcionaba. Hay una historia de que un chico llamado Willy falleció, ahí o se suicidó, no me acuerdo en este momento, disculpe, cualquiera que pueda escucharlo, no tengo bien, si no me equivoco, se había suicidado. Y el tema es que al final del túnel hay una animita, un lugar donde le rinden homenaje, que hay bastante molino de viento, estos que son tipo molinetes. Fuimos a investigar porque teóricamente pasaban cosas. Hubiese puesto el número 1 lo que pasó a continuación, pero fue una falsa alarma, que fue cuando entrando al túnel sonó algo de repente, creo que el otro día lo encontré grabado, me pegó un susto terrible, ese no cuenta, pero sí me pasó de estar... igual para la gente que no vio, vamos a decir que escuchaste el ruido... Escuché un ruido, sí, dale. como si fuese un agua, en realidad era agua corriendo por un cañito abajo con una presión, pero fue como un en medio de un túnel, 600 metros con eco, y yo salté 3 metros para atrás de vuelta. Y atrás mío todo el equipo que venía filmando del programa y mi compañero y demás, ¿no? Pero fuera de eso, a raíz también esto de que tuviese ese caño de agua, había agua en el piso. Y sí me pasó que en un momento, estando Ariel en ese momento grabando atrás psicofonías en la compu para ver el margen, el espectrograma, digamos, y yo un poco más adelante alumbrando y haciendo las preguntas, le decimos si se podía acercar y veo en la sombra, miento, no era completa sombra, tenía el láser en el modo grip, que es la red, la silla esa,
que se utiliza en la investigación cuando hay algo muy oscuro para saber cuando algo lo pasa porque lo corta. Excelente. Corta la luz, entonces es mucho más sencillo. Una red de luces LED sería básicamente. Básicamente, para eso. Bien. Y en la red, como el lugar donde elegimos acercarse, cruzado de diagonal, así 3 veces, y se vino para acá, pero corriendo y sentir el chapoteo en el piso. Y realmente eso me hizo regular a mí también, y ahí ya había pasado un tiempo, pensábamos que estaba tranquila la investigación y fue como... Pero sí sentimos que eso no tenía nada que ver con el tema del muchacho eso era algo más antiguo, era algo más de ahí. Cada tanto veías esa misma sombra desfilar por el costado, pero nunca así tan... Viste que te queda la duda, oye, vi esa sombra, sí. ¿no? Y de repente ver cruzarlo 3 veces cuando le pedimos que se acerque y verlo como corre para acá y sentir el chapoteo fue realmente una de las veces que reculé porque sentí que había algo ahí que era por lo menos peligroso. Excelente. Recién mencionabas que los desencarnados no pueden meterse en el cuerpo de alguien, pero que en algún punto sí pueden interactuar con su energía y hacerte cambiar de comportamiento, de forma de sentir. Dijiste que te pasó de muy buena mano. Perdón, no dijiste que te pasó. Estoy suponiendo que te pasó. No a mí particularmente. No, okay. En el tiempo que estuve con talleres de vidas pasadas y holística y este tipo de cosas, donde aprendí lo que es la meditación, donde era el tema del uso del péndulo y demás. Una chica que iba en el grupo venía muy, muy depresiva, con una fobia muy grande a los trenes, que no sabía por qué era nada, y lo descubrimos una vuelta que estábamos cerca de la estación de tren y se puso muy nerviosa al punto de llorar, no sabía nada, no podía, bueno, fue, y a través de una regresión de cuando ella era chica, vio la explicación de cómo una entidad, o sea, un desencarnado que había fallecido en la vía del tren, se murió tan instantáneamente que ve el cuerpo. O sea, ella relataba como si fuese la entidad dentro de ella. Yo estoy acá en el cuerpo, veo mi cuerpo en el coso. Y lo siguiente que veo es que me estoy acercando a una nena. ¿Por qué te estás acercando?, le preguntaba la terapeuta. Porque está lejos de la vía del tren. O sea, había 2 nenas jugando. La que estaba más cerca, no, a esa no, me voy para allá. Entonces, si esta ya tiene medio miedo, listo. Entonces, le generó, según esta corriente, según lo que le pasó y a esta chica, lo que sí me consta es que no volvió a tenerlo nunca más después de pasar por eso. Le generó una fobia. Viviendo a través de la energía de ella, traspasó parte de las cosas. Fue horrible porque para despegarse de eso tuvo que pasar en estado de hipnosis o de relajación, como quiere decir, en un estado alterado de conciencia, tuvo que pasar la entidad, el obsesor, que ahí me enteré que se llama obsesor, tuvo que pasar por la muerte. O sea, la chica durmiendo sintió la misma desesperación de que cuando estaba muriendo, pero después de eso no ha tenido nunca más un caso de fobia. Por eso a veces digo también que hay cosas que habría que falta ver. Hay algo ahí más que no le estamos dando bola ahora. No rinde, pero... Se entiende perfecto. Hay lugares, ya sea de Argentina o si tenés que volar de cualquier parte del mundo, pero que te encantaría investigar y que no hayas tenido la oportunidad. Sí, Inglaterra, cualquier parte de Inglaterra. Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Estados Unidos, Amityville es difícil, ¿ves? Pero ahí ya me daría, no te voy a mentir, me daría cosa. No me estoy metiendo en cualquier lado. Bien. Que es un poco lo humano también. Eso también, cuando la gente te dice no te da miedo, hay miedos y miedos. Hay miedos que decís, ok, lo llevo, y hay miedos donde decís, hasta acá. Para quienes no conocen la historia de Amityville, les recomiendo que busquen, porque más allá de creer o no creer que actualmente quedó algo residual o que efectivamente pasan cosas paranormales, la historia de por sí es muy llamativa. Sí. Y hay un documental muy bueno y poco conocido que es My Amityville Horror, creo que es, que habla el hijo de la pareja tan... bueno, conflictiva, es muy buena. Si no la viste, la voy a poner, sí, lo voy a buscar. Es muy buena porque ves en carne propia un protagonista mayor aparte de una situación que hubo millones de películas. Para mí son todas bastante malas las películas de Amityville, pero... Sí. Pero después también se dijo que las fotos también están bien trucadas. Hay mucha duda, pero bueno, eso es lo que me genera, es la duda. Otra cosa, el bosque, creo que es en Japón, perdón, pues soy malísimo. El bosque de los suicidios, sí.
Sí, ¿entendés? Eh, Y después por gusto, más parte de lo que es, no sé, Nueva Zelanda, este tipo de cosas que tiene que más que ver con otro tipo de energía. No es tanto una investigación de fenómeno paranormal, sino con otro tipo de energía que Otro para tipo de mí... fenómenos paranormales, digamos. Exactamente, sí, es otro tipo de fenómeno paranormal, pero más relacionado con todo esto, lo que es la energía, la espiritualidad, el espiritismo en cuanto a lo natural, a la naturaleza. Bosque de los suicidios, para quienes no saben, en Japón es un bosque muy famoso y muy conocido porque muchas personas decidieron y deciden aparentemente ir a ese bosque a suicidarse. Tiene toda una historia detrás, no la recuerdo bien, aparte de Japón que durante mucho tiempo ha sufrido, si no es que sigue sufriendo de depresión, la verdad no lo sé, pero sé que Bueno, sí, además. es un problema grave y por alguna razón muchas personas decidieron sacarse la vida ahí. Y hoy si lo vas a visitar se supone que hay carteles que cada tanto te advierten, te recuerdan que no lo hagas, que llames a alguien, etcétera, como intentan evitar otra desgracia. Motivación. Sí. Eh, y por último, para ir dejándote, hablamos ya casi prácticamente una hora, te robo mucho tiempo, así que No me di cuenta, te soy sincero. Me pasa siempre igual, que por ahí me arrancás, viste, y una encanta. cosa te lleva a la otra y no te das cuenta. Y volviendo a esto de las dudas, ¿te llegaste a alguna gran decepción sobre una investigación o un investigador o un caso que con el tiempo haya dicho, che, está todo bien, pero al final resulta ser que esto era todo fraude, era todo un chamullo? Sí. Pero no puedo decirlo. Pero sí, me he Ah, llevado. fue más personal tuyo. No Sí, fu- sí, de mi entorno, ah, sí, ok. sí, de mi entorno, de mi entorno. Me ha pasado, sí, me ha pasado con gente que realmente o cambian convicciones o de repente ves que las intenciones siempre eran las mismas, pero estaban camufladas en ese entonces. Me ha pasado con una persona con la que trabajamos en cuanto a lo que era producción, que ha venido con proyectos y demás y fue metiéndose en el medio últimamente, muy particularmente, y me he dado cuenta que nada, va atrás de lo que decíamos, que no está mal, ¿entendés? Pero desprestigia, va atrás del sensacionalismo, el Sí, buscar, no sé, sí. Atenta con tu vocación, en definitiva. Porque así como vos querés demostrar que evidentemente algo puede existir, que haya otra persona que hace perder sí, esa credibilidad en algún punto sí, es lo opuesto a la sí. búsqueda. Es que ¿No? y lo que creo que por ahí lo que más duele es el decir, che, no, pero yo voy porque es distinto. Hace poco salió el tema de José Ser, si bien no digo, ¿no? La película. Ah, perdón, no estoy en el. Bueno, salió una película con el tema este de los ovnis, de José Ser, Seguime Chango, este tipo Ok, de cosas. Eh, y hablaba que el muchacho sí, vendía eso, está bien, pero no es que dijo siempre de entrada, no, él era un periodista que vendía la historia. bien. Distinto cuando alguien te dice, no, yo creo en esto, a mí me pasa lo otro, entonces estás usando eso, que realmente le pasa a mucha gente, para promocionarte en un medio y darte un espacio, digamos, que no está siendo real. Claro, Eh, claro. Me ha pasado por ese lado, sí. En cuanto a la gente o en investigaciones, no, todo lo contrario, investigaciones bueno, una investigación que particularmente pensé que iba para el lado de lo espiritual, de los desencarnados, volviendo a hablar con los términos que Ujú. corresponden, terminó dando una vuelta y tenía que ver con los seres elementales y los espirituales que hablábamos, con duendes, con este tipo de Mm. cosas, con alguien que usaba este tipo de seres elementales para hacer tipo de trabajos no africanos, sino con otro tipo de estilo, o sea, eh, me he llevado lindas sorpresas en ese estilo. Lamentablemente la parte negativa se la lleva la gente. Bien. Yo particularmente como, no sé cómo decirlo, como televidente, curioso, me decepcionó mucho después de investigar, enterarme que los Warren no eran muy honestos como aparentaban ser o como las películas que están muy buenas en su mayoría Sí. para mí, Expediente Warren, parece ser que eran bastante chamulleros, bastante. Pero bueno, supongo que casos como ese deben haber varios, ¿no? Es que se van viendo las fotos, o sea, hay cosas que vas enterándote que decís, que volvemos a lo mismo, o sea, cuando vos decís, ok, ¿por qué en tal época veías el ectoplasma con la foto así, de repente no lo tenés? ¿Cómo veías esto? Decís, algo no cuadra. Eh, pero no desprestigio que, por ejemplo, que ya hayan sido reales muchas de las cosas que tengan, que solo que se hayan exagerado, que se hayan, porque el tema, lamentablemente lo que vende es la imagen. Y eso es lo que muchas veces pesa acá. Si no tenés una imagen así, o un audio que diga tal o cual cosa completamente, eh, no sirve. No ¿Irías al sirve. museo de los Warren? Sí, pero por curiosidad.
O sea, por lo mismo que me mueve lo que es la investigación en general, creo que sí iría como centro, pero como centro de atracción. Sabes que Anabel, la famosa Mónica Anabel. Hace poquito, Sí, ¿sabías sí, eso? Sí. decime. A ver cuál. Hace poquito se desapareció, dicen. Sí, pero aparentemente no. Aparentemente era una fake news. Eso dicen. No sé. No. Bueno, como para llamar de vuelta y que vayan. Total. Lo que sí, hay muchos videos que son llamativos de que cuando quieren por alguna razón trasladarla, viene un cura, tiran agua bendita, se ponen guantes, hace toda una movida para el simple hecho de tocarla que, bueno, a ver, si uno cree un 5% de lo que ve en la película, la verdad que yo ni con agua bendita la toco. Yo no haría, no, ni cerca, dejarlo ahí. También puede ser armado, qué sé yo, van siempre a veces las cosas. Creo que a veces mostrar mucho de más es un lindo espectáculo, pero se pierden las cosas más sencillas de la espiritualidad que hay. Total. Es más morbo, ¿no? Sí, totalmente. Es más joven. Total. Sí, si a la gente le copa, hago un especial hablando de los casos de los Warren porque es realmente interesante como en la mayoría de los casos había un montón de cosas polémicas. De hecho, en la Mónica Anabel no hay testigos sacando su propio relato sobre lo que sucedió, lo cual te pone en jaque todo, pero no deja de ser más que interesante. Bueno, Fede, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si hay algo más que te haya quedado por contar, algo que quizás para las personas que tienen dudas al respecto, vos digas, está bien tener dudas, pero a mí me pasó esto y después de esto es imposible dudar, más allá del perro que habla, y me quedé con eso. El perro que habla. Reviviste voy a soñar con el perro que habla. Yo soñaría todos los días. Es que se había bloqueado cuando me lo preguntaste, volvió. No, yo creo que la persona que cree va a creer. Y el que no cree no lo va a creer. No, la idea no es esto, no es convencer a uno o convencerse a uno mismo incluso a veces. Yo creo que uno tiene que hacer y buscar lo que le haga bien. Excelente. Creo que necesitamos creer siempre en algo. Habría que adecuarlo a qué doctrina y qué parte estaría bueno. Y que si van a andar con este tipo de cosas, se van a meter siempre con el respeto, siempre con conocimiento y preparado, lo que decía, ¿no? El tema de prepararse, de no irme a meterse en algún lugar estando súper deprimido o súper colérico de enojo. O sea, tener esos recaudos. Saber que si bien muchas veces uno dice, no creo que pase, tener precaución no cuesta nada y te ahorrarías un par de quilombos. Hablando de eso, voy a admitir que en off, cuando pactamos esta segunda entrevista, te admití muy de caradura de mi parte, extremadamente caradura de mi parte, decir que en algún momento me gustaría ir a una investigación paranormal con mi humilde camarita y mostrar con mis propios ojos, o no sé, o incluso tener el recuerdo de estar yo en una investigación paranormal una vez. Tengo que admitir que después de un par de cosas que me contaste que fueron sucediendo, me entró un poco más de cagazo. Lo tengo que admitir. Son las menos. Sí. Confío. Aparte, por lo que me decís también, es una cuestión de que yo vaya seguro de mí mismo, ¿no? Entonces, intentaría no ir con tanto cagazo, por lo menos. Pero sin compromiso. Si un día se da la oportunidad, yo no molesto para nadie, los miro a hacer su laburo, pero por amor al arte, por amor a esto de investigar periodísticamente, si se quiere. Por la anécdota. Por la anécdota, sí, por vivirlo. Con el cagazo después que implica hacerlo, ¿no? Que en algún momento nos da a todos igual. Estás más que invitado, estamos en este momento, en esta etapa, estamos rehaciendo de vuelta el tema del acercamiento a Dogma, así que probablemente tengamos un par de casos. Hay una casona de José Cepaz que hace poco salió una noticia por ahí dando vuelta en TN, que hay una posibilidad, pero bueno, nada, a charlarlo, estás más que invitado. Bueno. Si algún día se da la oportunidad, me llevo la camarita y bueno, para la gente de YouTube que pueda ver otra faceta de estos temas que están buenísimos. Fede, muchas gracias de vuelta. Muchísimas gracias, que anden todos bien.